nada más presenta. Alaric de Marnac, vais a conocer las muchas maldades por las que este justo tribunal de Carcassonne os ha condenado. Habéis bebido sangre humana. Habéis comido carne de vivos y muertos. Habéis acudido a la misa negra con sacrificios sangrientos de recién nacidos y doncellas. Habéis adorado a Satanás y acudido los dos al sabbat. Sois vampiros y licántropos. Por ello seréis decapitado, y vuestra cabeza y vuestro cuerpo enterrados en diferentes lugares para que jamás se unan. Yo os maldigo a ti, Armand de Marnac, mi despreciable hermano, y a ti, André Roland, y a vuestra descendencia. Pagaréis, porque yo volveré, volveré. ¡Malditos! ¡Malditos para siempre! Acabaréis con nuestros cuerpos, pero nuestros espíritus os perseguirán siempre. A ti, André Roland, y a ti, Armand de Marnac, que renegaste de tu propia sangre. Tú y tus descendientes sufriréis las mayores desgracias. Y en uno de vuestra casta conseguiremos venganza. Tú mismo. Volveremos para vengarnos. ¡Malditos! ¡Malditos seáis todos! ¡Ah!
Tributo Polnachi. Escrito, producido y creado por Terror y Nada Más. Lunes 1 de febrero de 2010. Noche primera. Amigos, visitantes y oyentes de Terror y Nada Más, bienvenidos todos a esta mágica semana, durante la cual cada noche, desde hoy día 1 de febrero de 2010 y hasta el próximo 7 de febrero de 2010, realizamos en Terror y Nada Más un sentido, humilde y cariñoso tributo a nuestro maestro del cine y del horror, Polnachi Jacinto Molina, recientemente fallecido. Cuando yo me planteé realizar este tributo, Polnachi aún vivía y estaba preparando una gran entrevista que pusiera colofón a dicho tributo. Una vez que el maestro falleció, esto ya no se pudo realizar, pero sí me prometí hacerle el mayor tributo que mis humildes posibilidades me permitiesen. Y en esta semana podréis disfrutar todos de este amplio tributo, que si bien algunos pueden considerar excesivo o muy largo, para mí se queda corto respecto a lo que me gustaría hacer, ya que lo que el maestro Polnachi nos dio a todos los amantes del terror y del cine es impagable, por muy largo que fuera este tributo. Para realizarlo, hemos contado con una serie de invitados que amablemente y poniendo todo su corazón y empeño, han compartido con nosotros este tributo y sus sentimientos y experiencias junto al maestro. Aprovecho este momento antes de comenzar este tributo para agradecer de todo corazón el trato, atención, respeto y sentimiento que todos ellos han puesto en este tributo y hacia mi persona y nuestra web Terror y Nada Más, y en especial a quien consideraré siempre mi amigo y que a pesar de lo reciente del fallecimiento de Paul, ha compartido unos minutos conmigo y con todos nosotros para hablar de su padre. Me refiero por supuesto a Sergio Molina, hijo del maestro y buen amigo, como he dicho. Además de estas intervenciones, contaremos con 7 audiorelatos de terror, creados y dramatizados por nuestro equipo, basándonos en toda la imaginería nachiana, con respeto y fidelidad. Además uniremos a esto una serie de intervenciones de miembros de nuestro equipo que han querido formar parte de este tributo al maestro. Finalmente, durante todo este viaje que disfrutaremos juntos, iremos haciendo pequeñas lecturas interesantes, recogidas en internet o en los medios de comunicación, sobre la figura del maestro, tanto nacional como internacionalmente. Sinceramente esperamos que a todos los que nos escucháis os guste este tributo, lo disfrutéis como nosotros desarrollándolo y descubráis toda la grandeza, tanto profesional como personal, de don Jacinto Molina, Polnachi. Polnachi para mí era una persona muy importante y un profesional de los pies a la cabeza. Cuando aquel fatídico 30 de noviembre de 2009 me enteré a través de internet que nuestro maestro había fallecido, quedé en shock durante unos instantes. No me lo podía creer. Ni yo mismo en ese momento sabía lo mucho que amaba y admiraba al maestro, pero con su desaparición física descubrí algo muy importante para mí, y es que no solo lo admiraba como profesional por su cine y por su amor al fantástico y al terror, sino que lo quería como a mi propio padre. Mi padre falleció hace 5 años, y también por un cáncer. Y cuando me enteré de que mi maestro Polnachi se había ido, sentí el mismo vacío que cuando se fue mi propio padre. Con posterioridad, sobre todo los primeros días, fueron muy duros para mí, y no tenía ganas de nada, pero sí tenía algo claro. Le haría a nuestro maestro el mejor tributo que yo fuera capaz de hacer, y se lo haría como padre, como amigo y como maestro. Así que a pesar del dolor que sentía, y que aún siento dentro de mí, me puse manos a la obra
Y gracias a la colaboración de muchos amigos de esta web y del maestro, desarrollamos el programa que en esta semana vais a disfrutar junto al maestro, que sé que esté donde esté, nos estará dedicando su mejor aullido. Es curioso que el maestro se nos fuera un día de luna llena, y se fue dejando un gran vacío en todos los que le queríamos, pero también dejándonos un gran legado tanto personal como profesional, que en este tributo se va a poner de manifiesto en numerosas ocasiones. Siempre he llevado a Polnachi en mi corazón, pero también he llevado a Jacinto Molina, y sé que él me da fuerzas, y me guía como lo hizo en vida, para que siga creando horrores, para que siga nutriendo ese fantaterror español que tanto amaba. En definitiva, para que todo lo que hizo por el horror y por el cine siga creciendo y multiplicándose. Jamás olvidaré la entrevista que me concedió para esta web. Jamás olvidaré el apoyo que dio a este proyecto Terror y Nada Más, con la calidad humana y profesional que lo caracterizaba. Jamás te olvidaré, Polnachi, ni tampoco a ti, Jacinto Molina. Polnachi me enseñó mucho de cine, me enseñó mucho de amar el terror y el fantástico, me enseñó mucho sobre crear terror, me enseñó a luchar por lo que crees, me enseñó a superarme y me enseñó a estar orgulloso de todo lo que haga, siempre que lo haga con respeto y humildad. Gracias, Polnachi. Gracias, Jacinto Molina. Siempre estarás en mi corazón y en mi alma. Nunca olvidaré lo que me transmitiste y enseñaste. Y descuida, querido padre, amigo y maestro, que tu legado con nosotros está en buenas manos. Vamos a empezar este tributo a Polnachi con una persona que estuvo con el maestro en los últimos tiempos de su vida. Una persona que, como el resto de invitados a este tributo, ha querido compartir unos minutos con nosotros para hablar del maestro. Una persona que dirigió al maestro en una de sus últimas actuaciones, en la película recientemente estrenada y recomendada por nosotros a toda la comunidad Terror y Nada Más, La Herencia Valdemar. Un título, el de esta película, que por las circunstancias puede incluso parecer caprichoso, por las coincidencias con nuestro querido maestro. Estamos hablando de don José Luis Alemán, director de La Herencia Valdemar, que nos habló del maestro de la siguiente manera. Tenemos ahora con nosotros, en este homenaje que estamos realizando al maestro Polnachi, a un director de cine que comienza ahora su andadura dentro del fantástico y del terror, con una prometedora propuesta, una película que promete hacernos volver al cine clásico de terror que tanto admiramos todos, y todo ello reflejando de alguna manera el difícil mundo del escritor y maestro también del horror, Lovecraft. Una película que, como ya habréis adivinado, se titula La Herencia de Valdemar, y que además se ha convertido en el principal trabajo sin estrenar del maestro Polnachi. Estamos hablando, como es lógico, de José Luis Alemán. Buenas noches, José Luis, y gracias por estar con nosotros en este sentido homenaje que brindamos hoy al maestro. Buenas noches y muchas gracias a todos. José Luis, ¿cómo nace la idea de crear La Herencia de Valdemar y por qué os planteáis contar con Polnachi para hacerla? La Herencia de Valdemar nace hace 5 años, era un proyecto que queríamos hacer después de tener una cierta experiencia con la realización de cortos y en postproducción, y nace de la extrañeza que nos surgía también cómo era posible que un escritor como H.P. Lovecraft no tuviera un desarrollo más lógico en el cine, dado que es uno de los escritores más leídos del cine de terror, y aparte de eso tiene una iconografía que prácticamente podía generar un género solo en sí mismo, ¿no? Es como la espada y brujería dentro de la aventura. Bueno, pues dentro del género de terror, que tiene un abanico de posibilidades enormes, había una parte que estaba sin desarrollar, era como una receta que todavía no se había tocado, que era H.P. Lovecraft. Y en ese sentido, bueno, pues nos planteamos hacer un guión libre, no que no estuviera adaptado en sus obras, sino que fuera lo suficientemente fácil para la gente que no estuviera iniciado en el autor, y que también volviéramos un poquito al cine clásico que se hacía pues en la Hammer en los años 60, en los años 50, más que nada porque es el terror más primario para nosotros, el más elegante, y es el que mejor conduce y el que mejor puede reflejar toda la imaginería del escritor. Y entonces, bueno, pues contactamos con
con Paul Naschy y le propusimos esta colaboración con nosotros. Para nosotros fue un honor que poder estar con él en este tipo de propuesta, y fenomenal, porque fue un absoluto placer contar con él. Era una persona ya que tenía una enfermedad más o menos avanzada, pero con todo y con eso fue el actor que siempre estuvo primero en todos los ensayos, el actor que iba siempre primero al rodaje, y era, bueno, pues una gozada contar con él. Muy bien. Porque ¿cómo se produce ese contacto con Paul y qué os dice él cuando le planteáis el proyecto? Bueno, yo siempre con los actores soy absolutamente respetuoso con los representantes, y con Paul exactamente igual, ¿no? Contacté a través de su representante y, bueno, pues a Paul le dijimos que era un personaje del reparto, y le dijimos que era una superproducción. En principio no le interesaba participar en una superproducción, pero luego le dijimos, Paul, es cine clásico. Y ahí ya dijo, bueno, ahí ya me empiezas a gustar más. Y yo le dije, mira, Paul, queremos hacer algo sobre H.P. Lovecraft. Y a partir de ahí ya nos hicimos amigos, nos vimos, y a partir de ahí, bueno, pues toda la andadura juntos. Decirte, bueno, pues como anécdota principal, Oliva, sabes que La Herencia de Valdemar es un díptico dividido en 2 películas. Es una historia, pues como El Señor de los Anillos está dividida en 3, La nuestra está dividida en 2 partes. Paul en principio iba a participar solo en la primera, pero nos quedamos tan a gusto y tan encantados con su trabajo que le dimos un pequeño papel en la segunda también, que es importante, y que incluso la propia gente de maquillaje quisimos cambiar el aspecto para envejecerle un poquito más y hacerle un personaje todavía más sabio de cómo es en la primera parte, ¿no? Y bueno, pues esa es toda la colaboración, toda la historia de nuestra aventura con Paul, ¿no? Muy bien. El rodaje de La Herencia de Valdemar, según nos comentó el propio Paul, fue bastante largo, ya que además, como tú también has comentado ahora mismo, contará con 2 partes, una que se estrena el 22 de enero de 2010 y otra en octubre del mismo año. ¿Cómo fue la experiencia en general de trabajar con Paul a nivel profesional? Bueno, efectivamente fue un rodaje larguísimo, fue un rodaje de 19 semanas, que viene a ser el triple de una película convencional, por la cantidad de efectos, la producción era muy, muy difícil de hacer, y con Paul fenomenal. Paul, por ejemplo, venía siempre, te digo antes, para los ensayos, y cuando, por razones, por ejemplo, si rodábamos en algún museo donde antes teníamos las horas bastante estrictas, no podíamos pasarnos, pues yo me desplazaba a su hotel para ensayar un poquito antes con él. Y muy bien, Paul era una persona encantadora con el resto del equipo. Era una persona que constantemente te contaba todas las anécdotas que ha tenido a lo largo de su vida, de su carrera profesional. Y era un pozo de sabiduría absoluto. Y era una persona que se sentía a sí mismo como un mito, porque lo era, pero lo hacía no de una manera grosera, o me refiero a una manera egoísta, ¿no? Era una persona que lo que reivindicaba, yo creo, al fin y al cabo, era no tener un sucesor. A él le encantaba el cine fantástico y le daba absolutamente igual. Esta es una película de un presupuesto grande como era la nuestra, o de un corto de una persona que le montaran por la calle. O sea, en ese sentido ha tenido infinidad de propuestas y infinidad de apariciones en cortos, en películas pequeñas, en películas medianas, en películas grandes, porque a él lo que le interesaba, y en ese sentido era excepcional, era hacer cine fantástico y ayudar a la gente joven que estaba empezando. En ese sentido tenías un referente siempre, un amigo siempre, una mano tendida siempre a las 24 horas, y le daba absolutamente igual. Lo único que quería en ese sentido era participar en una película clásica, porque le fascinaba el cine fantástico, y quería hacer su aportación constantemente. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que no es que se quejara en realidad, pero él sí le echaba en falta el que un género como el fantástico, que es la principal turbina que tiene la industria cinematográfica, el principal motor de la industria, que no se aprovechara de lo que él podría llegar a hacer en España por esta industria, y que no se llegara a entender. También, no sé, es que es algo complicadísimo de entender que una persona que ha tenido tantísimo reconocimiento fuera
en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, aquí haya estado en la más absoluta oscuridad. Pero bueno, es algo que es complicado de entender y bueno, pues así ha sido como ha sido la vida de Paul, ¿no? Llena de aventuras, pero todas las aventuras las ha pasado fuera, con lo que me ha encantado tenerlas todas aquí. Claro. Muy bien. Paul Naschy destacó en numerosas ocasiones la herencia de Valdemar, invitándonos a todos a que la viésemos independientemente de que estuviera él en ella, y el hecho de que estuviera realizada sin subvenciones y con un alto presupuesto. ¿Cómo os planteáis realizar un proyecto de esta envergadura en España? Es difícil, aunque no es imposible, ¿no? O sea, me refiero, no es... Siempre me hacen esta pregunta y siempre lo contesto. No es difícil encontrar dinero para hacer una película más o menos cara en España. El problema es que luego a veces la enorme falta de apoyos que tienes a la hora de la promoción. Y ese es el punto negro que tiene una industria española, no la producción, sino la postproducción, lo que viene después. En ese sentido, nosotros conseguir dinero, bueno, tuvimos que hacer una empresa, una productora que es la Cruz Entertainment. A raíz de ahí, pues una serie de inversores privados conseguimos tener socios de capital riesgo que se metieron con nosotros a la hora de apostar por este proyecto. Y renunciamos a subvenciones por varias cosas. Primero, porque es prácticamente imposible. Porque las subvenciones no tienen algo similar a un concurso, a una subasta o algo por el estilo, sino prácticamente están a juicio antes de que se den, ¿no? Entonces, llega un momento en que para evitarnos toda esa parafernalia, todo ese papeleo, decidimos coger el toro por los cuernos y arriesgarnos. Y si nosotros nos estrellamos, pues el problema detrás es que aprenda de nuestros errores y que sepa exactamente por dónde se puede dirigir el barco a raíz de las pifias que hayamos podido cometer nosotros. Pero que a veces ya haya una quilla abierta, una punta de lanza en el sistema, creo que es indispensable. Muy bien. ¿Nos podrías comentar algunas anécdotas o curiosidades que te ocurrieran a ti, bueno, o al equipo durante el rodaje de la herencia de Valdemar con Paul? Con Paul, con Paul un montón. A ver, me acuerdo que lo único que me pedía es que no podía subir mucho las escaleras, porque ya estaba mayor y le dolía. Ya había tenido 20.000 lesiones y le dolía. Y bueno, pues con la magia del director de fotografía, de Izazcano, él tenía varias secuencias que tenía que subir escaleras. Lo hicimos de tal modo que por medio de dobles y por medio de infografía hiciéramos que él subía solamente 2 peldaños y en realidad parece que está subiendo un castillo, ¿no? Y las anécdotas fueron, bueno, pues tuve la suerte, por ejemplo, de poder rodar a su mujer y a su hijo Bruno y para que salieran todos juntos y así tenerlos juntos. ¿Qué más? Bueno, sí, me acuerdo una vez que íbamos a rodar con un lobo de noche, teníamos una secuencia para la segunda parte y le apetecía estar. Digo, vale, pues vente cuando quieras. Y cuando vio el lobo que trajimos, pues era un lobo que parecía un chihuahua, porque era un lobo muy pequeñito y había perdido el pelo y tal. Bueno, empezó Paul a reírse con unas anécdotas bastante divertidas. A ver que yo me acuerde más. En realidad es que cuando rodamos con Paul, y era toda la parte histórica de la película, fue todo bastante más ordenado. No teníamos un rollo estupendo, era muy fácil, pero estamos en una sintonía muy estrictamente cinematográfica. No pasaron demasiadas cosas negativas o demasiadas cosas de altibajos. Ya cuando estuvimos en la parte actual, ya con Silvia, con Óscar Jaenada, ahí sí se daba de todo, porque no deja de ser una película actual, entonces ya puedes tener un poquito más de libertad a la hora de dirigir, y ahí ya sí nos pasaron infinidad de cosas y esa parte sí fue un poquito más dinámica en ese sentido. Muy bien. ¿Qué significa para ti y tu equipo que la herencia de Valdemar sea el último gran trabajo del maestro? Bueno, en realidad, para ser justos, él hizo después otro trabajo más, independientemente de nosotros, o sea, Apóstol, que era una película de animación, y luego otra película más con Juan Pinzas, que creo que es un documental.
creo, sobre sus reflexiones en el mundo del cine. Pero efectivamente la última película de género fue la nuestra. Y bueno, pues yo sinceramente me enteré de que a lo mejor no podía llegar al estreno pues hace un mes, porque ya estaba muy malito. Y tuvimos la mala suerte de que yo hice todo lo posible por preparar un visionado para él y para su familia. Y pues posiblemente 4 semanas antes de su fallecimiento lo teníamos todo preparado, y justo el día antes de poder hacer el visionado de la película le dio un bajón y tuvo que irse al hospital otra vez. La familia en cambio la estuvo viendo y le dijo lo bien que estaba, que les había encantado, y bueno, pues le pudo animar un poco. Pero Paul era una persona que con toda la medicación que tenía, él vivía en los homenajes, él vivía en los festivales, él vivía del calor de los fans, él vivía de que la gente se le acercara a firmarle un autógrafo, a pedirle una foto. No era jamás esquivo con ningún fan, a los que adoraba, de verdad. Y esa es el motor que tenía por siempre. Era la sangre de un vampiro que cada vez que iba a un festival, y en el Festival de Sitges que estuvo este año, le recomendaron a los médicos que no fuera bajo ninguna circunstancia. Él fue, llegó muy pachucho. Durante los 3 días que estuvo, volvió a subir, se le nivelaron todos los niveles, la tensión, el azúcar, todo. Y cuando se acabó el festival y volvió a Madrid, ya cayó en picado. Para que te hagas una idea de lo que necesitaba él, el cine fantástico, para vivir. Sí. Muy bien. Paul Naschy interpretó a múltiples personajes de horror y realizó más de 100 películas, como todos sabemos. ¿Nos podrías decir cuál es tu personaje favorito y tu película favorito del maestro? Personalmente a mí me gusta me gustó bastante Rojo Sangre. Creo que Cristian Molina le dirigió uno de los mejores últimos papeles que tuvo ya en su etapa final. Creo que está bastante bien, como Pablo Perenet. Me gustó también, las clásicas, El retorno al hombre lobo, La noche de Valpur, o sea, el Valpurgis. Me gusta mucho el Jornado de la morgue. Pero yo creo que la que él se siente más orgulloso y la que yo creo que puede estar bastante mejor es En el huerto del francés. Es la que yo creo que la más emblemática, y no deja de ser un personaje clásico dentro del terror, pero está fenomenal ahí. Muy bien. De este tema que vamos a comentar ahora ya hemos dado algunas pinceladas antes, pero te comento. Paul Naschy fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado sin reconocerse de sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Yo lo voy a decir porque en España hay una enorme hay una dicotomía muy extraña. En España siempre se ha valorado muchísimo el cine de autor, el cine de culto, y se ha demostrado siempre el cine comercial, lo cual es absurdo porque el cine comercial es el que da de comer al cine de culto. Es decir, en Estados Unidos funciona de esta forma. Un estudio hace una película, puede ser Transformer, puede ser cualquier película, que son malas en el sistema argumental, en el sistema de guión y incluso en el sistema de actuación, pero son espectaculares en el sentido técnico. Y en los ingresos de esas películas, que son las que le gustan al público ver, sabiendo el público que no van a ver ningún tipo de paja mental, ningún tipo de hora fisteriana, ni muchísimo menos, llenan las arcas del estudio, y el estudio a partir de ahí sí puede hacer películas mucho más serias, mucho más comprometidas, los dramas, pueden ser comedias, lo que fuera. Pero la turbina, el motor principal que llena esas arcas es cine fantástico. Aquí no se ha hecho nunca, entonces no tenemos turbina. Es sencillo. Y ya que teníamos un actor que por primera vez en muchísimo tiempo era requerido por los fans más jóvenes y por la gente mayor también, para darle homenajes constantemente, porque Paul tenía un homenaje cada 20 días, cada 10 días aproximadamente. Es absurdo, pero ya de una manera no ya cinematográfica, sino comercial o pragmática o práctica o inteligencia elemental. No haberse reconocido
la cantidad de posibilidades que podía tener de cara a ser incluso utilizado, si quieres, para la taquilla, o utilizado, aunque suene mal, para una superproducción o cualquier cosa. En ese sentido, es como, obviamente no vas a reconocer a Schwarzenegger como un actor extraordinario, porque no lo es, pero no se puede evitar la importancia que puede haber tenido en los años 80 cualquier actuación suya en una película. Con lo cual, Paul, que era una persona hiper reconocida en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, no tiene muchísimo sentido que en España no se le llegara a entender lo que había conseguido él, que es sencilla, y así de sencillo era ser un mito dentro de los mitos del cine fantástico, que hay 5, y el único que queda uno vivo es Christopher Lee. Y de verdad que eran 5, eran Gary Talbot, el propio Christopher Lee, Peter Cushing, Bela Lugosi, Boris Karloff, y se acabó. Y entonces es casi un grupo de 6 personas que estarán siempre en todos los anales de la historia, y dentro de los anales de la historia, él, donde tendrá su enorme espina clavada, es en la falta de reconocimiento en este país. Que lo que te sorprende es que no sea más lógica, porque si hubiera hecho un cine mucho más de autor, mucho más comprometido, un cine mucho más teatrista, mucho más espiritual, mucho más llevado hacia un público muchísimo más cerrado, como puede ser pues Truffaut, cualquier cosa, cualquier director extraordinario, que ya prácticamente te tienes que ir a un cine casi de culto o a un cine de gente muy experimentada, pero él hacía un cine para masas, que por supuesto puede estar mal, lo que tú quieras, pero es el que da taquilla. Y eso es lo que no se puede entender. Es, desde mi punto de vista, un reconocimiento bastante torpe por parte de la academia y por parte de todo el mundo. Muy bien. Entablando ya un poco la parte final de esta entrevista, ¿cuál sería tu valoración en general ya del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Bueno, es una valoración estupenda. Profesional era una persona, yo te digo, encantadora a la hora de tratar con él. Siempre tiene sus cosas, como todos los actores o como todos los demás, como toda la gente que participa en cine, ¿no? Era una persona que no entendía muchas veces las técnicas actuales de cinematografía. Le cansaba mucho, por ejemplo, robar con cromas, porque siempre es muy aburrido. Pero también hay que tener en cuenta que yo le cogí ya casi con 73 años. Pero en ese sentido, una persona que rompió todos los moldes y fue algo que ya no existía. Y es una persona que cuando tú hablas con él y te cuenta sus cosas, parece que se está tirando como si se estuviera encontrando a sí mismo. No llegaba a ser eso. Él lo que reclamaba es que no se aprovechara que existieran más figuras, ya sea directores, ya fuera actores, ya fuera lo que fuera, que podrían estar aquí y que podrían reabrir y que podrían volver a ser un bombón para la taquilla, si se aprovechara realmente, si realmente se fijaran más en él, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, La Noche de Walpurgis tuvo casi la misma taquilla que ¿cómo era? No perturbarás a la vecina del quinto, no me acuerdo cómo era eso. Bueno, una de Alfredo Landa, que fue un bombazo, pues prácticamente tuvo la misma taquilla. Y es lo que no se entiende, que tengamos un actor español que es absolutamente admirado en todas partes, y aquí sigamos con necesidad de no entender lo que hace cada uno. Es un sistema tonto, porque para mí lo que es tonto es lo que no es práctico. Y en ese sentido aquí no somos nunca prácticos y nunca entendemos lo que tenemos dentro de casa. Sí, muy bien. Por otra parte, ¿qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido? A mí, bueno, me ha aportado el hecho de varias cosas. Me ha aportado muchísimos conocimientos, tanto de su obra como técnicos que él tenía. Y sobre todo me ha aportado también poder conocer a su familia, a su hijo Sergio, a su hijo Bruno, a su mujer Elvira, a una familia absolutamente entregada a él y encantadora. Yo creo que lo único que le faltaba a Paul es tener el mayor sueño que él tenía, era ser abuelo.
Y la mala suerte que ha tenido es que justo se lo han llevado cuando en prácticamente 4 meses su nuera iba a tener ya su primer nieto, que se iba a llamar precisamente Paula en honor a él, y habría sido un abuelo absolutamente extraordinario. Era una persona cariñosísima con los niños, y eso es lo que realmente yo creo que lo que más le ha dolido de todo lo que no se ha podido llevar ha sido no conocer a su nieta. Muy bien. Para finalizar, José Luis, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Bueno, Paul, yo creo que para evitarnos a todos un disgusto más de no poder estar contigo, lo que deberías hacer dentro de tu ansiada idea de rodar con Christopher Lee es hacer un intercambio muy sencillo. Tú, como eres un hombre lobo y Christopher Lee era Drácula, os metís un bocado uno al otro, de tal forma que uno se transmite el veneno de uno al otro, y así os tenemos por unas cuantas décadas más para poder asustarnos a todos. Allí donde estés, espero que te lo estés pasando tan fenomenal como nos lo pasamos nosotros contigo. Y también, bueno, que si has visto el Averno, pregunta si se puede rodar, porque estoy seguro que te dan a ti los permisos que sean necesarios. Un fuerte abrazo. Muy bien. Pues gracias, José Luis, por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido homenaje al maestro Polnachi, y por supuesto desearte lo mejor con la herencia de Valdemar y con los futuros proyectos que emprendas. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Hombre, yo lo que creo es que es un cine muy autóctono. Yo sí de alguna manera tengo unas raíces, la tengo en personajes tan absolutamente hispánicos como José Gutiérrez Solana o como de la Serna o como, en fin, autores de este tipo, siempre dentro de esa especie de Hispania, esta España de origen oscuro y un tanto, yo diría que cazurro casi, ¿no? Y seguí luchando hasta donde pude, hasta que llegó un momento que ya realmente, como tú muy bien has apuntado, es que desapareció por completo el fantástico, ¿no? Yo te voy a decir mi opinión sincera. Yo creo que el encanto, el atractivo, y todavía estoy más convencido al haber visto algunas partes de ellas el otro día, que tenían aquellas películas, no se va a conseguir nunca más. Mira, era el producto de una serie de connotaciones que daban como resultado aquel cine. Esas connotaciones han desaparecido y existe otro tipo de... Yo te diría de otro tipo de cuestiones sociales, políticas, etcétera. Entonces, el cine ese es absolutamente irrepetible. Y es más, si se quisiera repetir, creo que saldría mal. No se conseguiría aquel clima, aquel encanto, aquella fuerza y aquella cosa tan, yo diría que tan hermosa que tenían aquellas películas. Antes de continuar con este tributo a la figura de Polnachi, quería pedir perdón a los oyentes por cualquier tipo de malentendido o cosas que no se escuchen bien en las entrevistas e intervenciones que escucharéis durante toda esta semana, ya que en muchas ocasiones nosotros intentamos obtener la mejor calidad en las entrevistas e intervenciones, pero muchas veces por la misma situación en la que se encuentren nuestros invitados, la distancia, etcétera, pues puede haber interferencias y otros ruidos, ¿no? que pueden provocar que algunas cosas no se escuchen del todo bien, pero vamos, yo creo que en general, o creemos que en general, la calidad de las entrevistas es muy alta y espero, pues como he dicho, que esas pequeñas interferencias o cosas que no se escuchen tan bien, pues no las sepáis perdonar, porque nada más lejos de nuestra intención que intentar daros el mejor trabajo posible, como es característico en Terror y nada más. Y dicho esto, vamos a continuar este tributo a la figura de Polnachi, después de estas palabras sentidas de José Luis Alemán, director de La herencia Valdemar,
con otro personaje quizás no tan conocido actualmente como José Luis, pero sí destacado por el maestro cuando se le preguntaba qué cortometrajes en los que había participado recordaba con cariño. Uno de los que nombraba a menudo es la adaptación del relato de Edgar Allan Poe, El corazón delator, que realizó junto al director de cine, que amablemente quiso dedicar unas palabras al maestro cuando le comunicamos que preparábamos este homenaje a su figura. Se trata del director de cine Alfonso Suárez, con el cual recordábamos al maestro de la siguiente manera. Tenemos a continuación con nosotros al director de cine Alfonso Suárez, el cual colaboró con el maestro Paul Naschy en el cortometraje basado en un relato de Edgar Allan Poe, El corazón delator, y que ha querido estar con nosotros en este homenaje que le dedicamos al maestro. Buenas noches, Alfonso, y gracias por estar con nosotros en este momento triste porque el maestro se nos fue, pero alegre por todo el legado que nos dejó. Sí, hola, buenas noches a vosotros, gracias por invitarme. Como he dicho al principio, Paul Naschy colaboró con Alfonso protagonizando su cortometraje El corazón delator. ¿Cómo surgió este proyecto y cómo pensasteis y le proponéis a Paul el proyecto para protagonizarlo? Pues verás, yo conocí a Paul hace algo más de 10 años en un rodaje anterior. Él era el actor protagonista en aquel rodaje y yo era el director de producción. La verdad fue un rodaje muy complicado, pasaron muchas cosas en ese rodaje, fue muy largo. Y como consecuencia de eso, pues 3 de las personas que estábamos en el rodaje, un amigo mío, Paul y yo, pues bueno, pues entablamos una gran amistad que siguió después. Entonces, al año siguiente, cuando me propuse hacer el cortometraje de terror, pues ese tercer amigo me comentó la posibilidad de que lo hiciera Paul. Yo al principio no lo tenía muy claro porque, bueno, suponía que iba a ser muy, muy complicado, que Paul aceptara, que se cuadraran las fechas, que, en fin, lo veía muy complicado. Pero la verdad es que hablé con Paul, le mandé el guión, lo leyó, me dijo que sí, y todo fue muy bien. Es más, cuando él supo que era una historia de Edgar Allan Poe, se sorprendió mucho porque él nunca había interpretado un personaje de Edgar Allan Poe. Con lo cual, pues mira, es pues algo que tengo honor, que la única vez, porque creo que luego no hizo nunca nada más de Poe, la única vez que Paul interpretó un personaje de Edgar Allan Poe lo había hecho conmigo. Pero fue todo muy muy sencillo, porque Paul además me demostró una gran bueno, lo gran persona que era, en definitiva, una gran humildad y bueno, hizo el trabajo muy muy sencillo. Muy bien. Después de organizarlo todo, comenzó el rodaje. ¿Cómo es rodar con un maestro del horror y del cine como Paul Naschy? Pues a priori puede dar un poco de respeto, de vértigo, porque bueno, Paul era un mito del cine. Yo cuando oí ahora cuando falleció que ha muerto Paul Naschy, pero ha nacido un mito. Pues no, el mito de Paul Naschy nació ya hace mucho tiempo. Y en ese sentido, trabajar con un mito del cine de terror, en una historia de terror, pues da un poco de vértigo. Pero bueno, en definitiva es un poco lo que te decía antes. Él me demostró que era una persona muy, muy generosa. Se puso en las manos de un chavalete que tenía 20 y pocos años y le hizo caso en todo. Y en ningún momento tuvo ningún atisbo de divinidad o de, no sé, algún capricho tonto que pueden tener otras estrellas. Él lo puso todo muy sencillo y él era el primero en colaborar para que la cosa fuera lo más sencilla posible. Y la verdad es que solamente puedo decir maravillas de él. Muy bien. Paul Naschy recordaba el cortometraje El corazón delator con mucho cariño y lo destacaba siempre que podía dentro de sus trabajos. ¿Por qué crees que dentro de tantos trabajos que hizo destacaba entre ellos concretamente del corazón delator? ¿Y cómo fue tu relación con él durante el proyecto? Hombre, supongo que lo destacaba porque le gustó. La verdad es que yo también me siento muy orgulloso de cómo quedó. Fue un trabajo muy largo, fue un cortometraje, bueno, que para la época, estamos hablando de hace casi 10 años, pues era complicado, incluso tiene detalles como la música, por ejemplo, está hecha con una orquesta de 60 personas. Entonces, bueno, fue un cortometraje con una elaboración complicada y el resultado, la verdad es que todos estamos muy, muy contentos. En el caso concreto de Paul, yo creo que le hicimos sentirse a gusto. Yo no le podía dar grandes cosas porque era un cortometraje, el presupuesto era muy reducido, pero en todo momento lo que queríamos es que él se sintiera cómodo y se sintiera arropado por todos nosotros.
con lo cual, bueno, pues al final fue así de fácil. Pero yo creo que sí, de calidad de final, sí que sé que Paul estaba muy orgulloso de ese cortometraje. Con él fuimos al Festival de Cine Independiente de Nueva York, con él en Bangladesh también estuvimos. Él fue a recoger el premio a Manchester, lo recogió al mejor cortometraje fantástico en el Festival Internacional de Manchester. Y vamos, me alegra muchísimo y que él conserve un buen recuerdo, y sí que sé que cuando podía, vamos, estaba en un lugar de su corazoncito, y me alegra mucho. Muy bien. ¿Nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad que vivieses con él, ya sea en el rodaje del Corazón del Actor o cualquier otra ocasión? Pues anécdotas pocas, porque yo suelo ser bastante cuadriculado a la hora de hacer los rodajes, y entonces, bueno, son bastante sosos. Sí que, para que veas un poco lo sencillo y lo gran profesional que era, yo recuerdo casi el último día de grabación, tuvimos un percance y teníamos solamente que grabar por la tarde un par de secuencias con una grúa. Y a media tarde nos llamaron diciéndonos que la grúa estaba había tenido un problema en la autopista y estaba literalmente parada en la autopista. Entonces, bueno, pues estábamos con la opción de, bueno, pues ¿qué hacemos? Lo grabamos con grúa, lo grabamos sin grúa, lo repetimos mañana, y todos estábamos histéricos, menos Paul Naschy, que en todo momento estaba tranquilísimo. Incluso había gente del equipo que estaba preocupada por, bueno, madre mía, ahora Paul estará enfadado y tal. Paul estaba tranquilamente tomándose un café, dándonos tranquilidad, diciéndonos que, vamos, que si lo hacíamos con grúa bien, si no lo hacíamos con grúa que también, que no nos preocupáramos, que lo importante era que quedara como nosotros queríamos y que se había que estar allí más tiempo que estábamos. Con lo cual, el que más confianza dio de todo el equipo fue Paul. Y eso demuestra, pues eso, en definitiva, lo gran persona que era. Muy bien. Paul Naschy interpretó a múltiples personajes de horror y realizó más de 100 películas. ¿Nos podrías decir cuál es tu personaje favorito y tu película favorita del maestro? Pues mira, hay muchas. Pues desde, evidentemente, La noche de Walpurgis, no sé, hay muchísimas. Sí que recuerdo con cierto cariño, porque además la vimos juntos y la vimos en el Festival de Elche, El huerto del francés, que es una película que tal vez ahora esté editada en DVD y la gente lo conozca un poco más, pero entonces yo no la había visto. Y yo es una gran interpretación, y además me hace gracia porque la película la vi junto con él, sentado en el cine, y él me decía, fíjate, esta película la hice el mismo año que naciste tú. ¿Quién me iba a decir a mí cuando hice esta película que años después un niño que había nacido en ese año me iba a dirigir a mí? Entonces, bueno, tal vez por esa anécdota la tengo un poco con cariño, la recuerdo. Muy bien. Paul Naschy fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado sin reconocerse de sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Pues porque en España somos un país de paletos, fundamentalmente, y porque si tuviéramos el 5% del chauvinismo que tienen los franceses, pues Paul Naschy habría tenido ya como 3 o 4 Goyas de Oro. Bueno, pues siempre ha pasado. Paul se ha ido con esa espinita clavada, que no creo que le importará mucho, porque le han reconocido en todo el mundo, pero bueno, con la espinita de no haber recibido el Goya de Oro. Es más, en un alarde de falta de educación y de respeto, el día en el que Paul se estaba enterrando en Burgos, la Academia le dio el Goya de Honor a Antonio Mercero, y respeto muchísimo a Antonio Mercero, pero y me parece que fue el día adecuado para dar el Goya de Honor. Y mira, ni siquiera creo que Antonio Mercero se merezca más el Goya de Honor que Paul Naschy, porque Paul Naschy era un grandísimo actor, un gran director, un gran guionista, un gran productor, y era un icono del cine mundial. Es el único icono del cine mundial que tenemos en España, y creo que la Academia pues ha portado muy mal con él, y el resto de personas también, porque además el cine en general. Además yo creo que Paul entendía dónde estaba la salvación del cine español, que era en el cine de género. Él siempre hizo cine de género, porque es en el cine de género donde puede estar la salvación del cine que se hace en España.
en España siempre se hace cine de autor y pues mira, o sea, a mí la visión de la vida que pueda tener Menganito o Gitanito me da un poco igual porque en cada país puede haber 4 o 5 autores reales y en España todos sabemos quiénes son. A partir de ahí el resto me parece que, bueno, es un poco gente que se quiere mirar el ombligo. Y Paul desde el principio entendió que había que hacer cine de autor y que, perdón, cine de género, y es lo que hizo, y lo hizo además muy bien, y es un cine de género que se ve y se admira y se lleva admirando durante más de 30 años en todo el mundo. Pero bueno, si en España somos tan paletos y tan snobs, en el peor sentido de la palabra, que no lo podemos aceptar, pues lo siento por el cine español. Muy bien. ¿Cuál sería tu valoración del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Pues personalmente, lo que te comentaba antes, una gran persona, una persona muy humilde, una persona con una gran generosidad, que él sí sabía un mito del cine, pero aún así estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo. Profesionalmente, pues yo creo que un mito, pero además un mito en vida, un mito del cine, un icono del cine de terror, que como tú has dicho antes, pues está en la misma fila que pueden estar Boris Karloff o Christopher Lee o los grandes. ¿Qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido y trabajado con él? Pues a mí me ha demostrado que no por ser una gran estrella, por ser un mito del cine, se tiene que ser un gilipollas. Yo luego he trabajado con actores y bueno, con gente relacionada con el mundo del cine que eran mucho más pequeñitos que Paul, pero se creían mucho más grandes y despreciaban y hacían cosas que no deberían de hacer. Y Paul, siendo muy grande, trataba a todo el mundo maravillosamente bien. Siempre tenía 5 minutos para pararse con un fan, firmarle un autógrafo, hacerse una foto. Y eso demuestra que, bueno, que en realidad cuanto más grande eres, pues mejor persona eres en todos los aspectos. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Bueno, pues si tú nos estás escuchando, le daría las gracias por haber confiado en un chavalete de 20 años y bueno, que allá donde esté, que se divierta, que disfrute, como nos ha hecho disfrutar a todos nosotros, que se vaya con la conciencia muy tranquila porque ha sido una gran estrella y bueno, pues que dé mucho miedo allá donde va. Muy bien. Gracias, Alfonso, por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido homenaje al maestro Paul Naschy y desearte, por supuesto, lo mejor en tus futuros proyectos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Era cierto, hermano. Era cierto. Estaba loco. Por eso oía cosas. Porque estaba loco. Y tú eras la causa. Tu corazón. ¿Recuerdas cuando de pequeño me asustaban las tormentas? ¿Recuerdas cómo corría a tu cama para que me dejaras dormir a tu lado? ¿Cómo odiaba las tormentas? Tenía que abrazarme muy fuerte a ti para sentir menos miedo al oír los truenos. Y mientras, la oscuridad. El silencio. Abrazada a tu pecho solo oía un corazón. Los latidos de un corazón. Dios, cuántas noches me habré dormido oyendo constantemente los latidos de tu corazón. Tic, tac, tic, tac. Un horrible reloj que no podía parar. Desde entonces comencé a oír cosas. Al principio no les daba importancia, pero después podía oírlo todo. Todo. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Oí tantas cosas en el infierno. Y tu corazón, los latidos de tu corazón golpeando una y otra vez en mi mente. El reloj ya no sonará más. No hay latidos. Ya no oigo cosas que no quiero oír.
descansaremos, hermano. Ahora descansaremos. Continuamos nuestro tributo a Paul Naschy después de escuchar al director Alfonso Suárez con un relato de terror, uno de los 7 relatos de terror que durante esta semana de tributo a Paul Naschy escucharéis. Unos relatos de terror, por supuesto, dramatizados por el equipo de Terror y Nada Más, también escritos todos ellos por miembros del equipo de Terror y Nada Más, y todos ellos además basados en la imaginería nachiana, en sus personajes, en esos grandes personajes que el maestro creó, esas situaciones aterradoras, en fin, en todo el horror que creó Paul Naschy estarán basados todos estos relatos que escucharéis a lo largo de la semana. En la noche de hoy, lunes, el relato de terror que vamos a escuchar se titula La Maldición. Está escrito por mí, por Antonio Reverte, y basado en el personaje de Paul Naschy, Waldemar Daniski, el hombre lobo, ese personaje que tanta fama le ha dado al maestro y que interpretó en tantas ocasiones, en un total de 14 ocasiones. Y bueno, un personaje al que él, el hombre lobo, un personaje al que Paul Naschy le dio esa faceta humana, ¿no? Que quizás en el resto de películas del hombre lobo pues se echa de menos, ¿no? Porque siempre se basan en lo que es la figura del hombre lobo como bestia, pero nadie se había puesto a analizar un poco cómo era esa otra parte del hombre lobo, ¿no? La parte humana, la parte que siente. En este relato de La Maldición hemos querido precisamente reflejar esa dualidad que Paul Naschy quiso proporcionar a su hombre lobo, Waldemar Daniski, y bueno, humildemente creemos que lo hemos conseguido, salvando las distancias, por supuesto, con el gran maestro. Este relato no es inédito, ya que se emitió en varios programas que se realizaron cuando Paul Naschy falleció en homenaje a su figura, y que nosotros pues creamos este relato no solo para este homenaje que estamos dedicándole nosotros, sino también para esos otros homenajes que programas amigos de Terror y Nada Más quisieron dar al maestro, y desde aquí agradezco a Joaquín Abenza del Último Peldaño, a Miquel Navarro del Cine de Marco y a Dani de Dimensión Cero, pues el haber contado con nosotros para ese homenaje a la figura de Paul. Y bueno, en cualquier caso, aunque no sea inédito, seguro que muchos de vosotros no lo habréis escuchado, y si lo habéis escuchado seguro que vais a estar contentos y gustosos de volverlo a escuchar y disfrutar en este tributo a la figura de Paul Naschy que damos hoy. Y sin nada más que añadir, os dejamos con el audiorelato de terror La Maldición, el primero de 7 relatos de terror que escucharemos basados en la imaginería nachiana durante esta semana, y que ha sido escrito y dramatizado por el equipo de Terror y Nada Más. Con todos vosotros, La Maldición. Como cada atardecer, aquel hombre se quedaba unos segundos mirando desde la puerta de su lóbrega mansión al cielo anaranjado que anunciaba la llegada de la noche. Vivía en un lugar retirado de la gran ciudad, donde solo el campo y el silencio le rodeaba. Ni humanos, ni otros seres vivientes se veían por allí, lo cual era un alivio para él, ya que no quería hacer daño a nadie. Una ligera brisa sacudió los cabellos del hombre, mientras su cara, que manifestaba
una tristeza y pesar infinitos, se convirtió en una mueca de horror y espanto al comprobar que del cielo iba surgiendo, como si de magia se tratara, el gran disco blanco, objeto de sus desgracias. Con premura, el hombre cerró la puerta de la mansión y corrió por la casa, dirigiéndose sin dudarlo un instante a la gran cripta debajo de su mansión, donde descansaba desde hacía siglos su familia. Bajó las largas escaleras y quedó unos instantes observando unas cadenas colgadas del techo y un gran ataúd justo en medio de la cripta. Signos de incomprensión y terror se entrecruzaron en su cara intermitentemente, pero no había tiempo para pensar, ya que empezaba a sentir los primeros efectos de la maldición. En el interior de su cuerpo, algo empezaba a retorcerse, la señal inequívoca de que todo comenzaba de nuevo. Con dificultad, se acercó a las cadenas que colgaban del techo, y una tras otra cerró sus dos extremos sobre sus manos, quedando colgado como un pelele. Algunos lobos comenzaban a aullar en la lejanía, y como si de una llamada ancestral se tratara, el hombre comenzó a gritar y estremecerse brutalmente, mientras a través de la pequeña ventana en lo más alto de la cripta podía verse señorial y refulgente en la noche el gran disco blanco que comúnmente llamamos luna llena. El pobre hombre, que seguía doliéndose y estremeciéndose, colgado de sus cadenas, quedó unos segundos como hipnotizado por aquel círculo blanco tan perfecto. Al instante, sus ojos se tiñeron de rojo sangre y sus pupilas pasaron a ser elípticas y amenazantes. De su boca comenzaron a crecer unos enormes colmillos afilados como espadas, y sus manos comenzaron a teñirse de pelo. A los pocos segundos, sus quejidos de dolor se convirtieron en alaridos y gruñidos aterradores. El pelo seguía creciendo, ya no por las manos, sino por todo el cuerpo de aquel hombre, incluso por su cara. El hombre se estaba convirtiendo en la bestia que lo había condenado para siempre, y él no podía hacer nada por evitarlo, excepto atarse con cadenas para retenerla. Unos pocos segundos después, lo que colgaba de las cadenas era un hombre lobo, que, furioso, intentaba librarse de sus cadenas. Pero un crujido retumbó en la cripta, que llamó la atención del monstruo. La tapa del ataúd, que descansaba en el centro de la cripta, se comenzaba a deslizar muy lentamente, hasta que con un golpe estruendoso cayó al suelo. Una bruma invadió la cripta de repente, sin motivo ni razón aparente. La bestia permanecía atenta a tal evento, manso como un perrito, como hipnotizado. Del ataúd se elevó una bella mujer, sonriente, de belleza sin par y con provocativos ropajes. Cuando estuvo totalmente horizontal, se dirigió entre la bruma, sensual y lentamente, hacia la bestia, que aún la observaba con furia, pero sin emitir ningún tipo de sonido, solo una ligera respiración profunda. Cuando la bella mujer estuvo junto a la bestia, sonrió y dejó al descubierto dos afilados colmillos. Aquella noche, la condesa no estaba dispuesta a que se le escapara la bestia viva de nuevo. Acarició la peluda cara de la bestia, como si de un perrito se tratara, y se acercó amenazadoramente a su cuello. Al instante, la belleza de la condesa se convirtió en maldad pura,
e intentó morder a su contrincante del averno. Como despertando de un sueño eterno, la bestia comenzó a rugir y revolverse, empujando a la condesa con sus patas y tirándola al suelo. La mirada del hombre lobo en esta ocasión era bestial, y sacando fuerzas de lo más profundo y primigenio de su ser, rompió las cadenas que lo apresaban en 1000 pedazos y se abalanzó sobre la vampira y quiso morderle. La lucha era cruel y sin piedad, garras por aquí, mordiscos por allá, empujones y todo tipo de triquiñuelas. La cripta, cubierta de una densa bruma, se había convertido en un campo de batalla, la batalla de las bestias. El hombre lobo gruñía, la vampiresa amenazaba con sus afilados dientes y garras. La batalla entre hombres lobo y vampiros han existido siempre, todos lo saben, y en esta ocasión no iba a ser diferente. En el fragor de la batalla, la bestia cogió sobre su cabeza a la vampiresa y la lanzó contra una pared con una fuerza bestial. Un grito femenino invadió la cripta y el hombre lobo quedó de repente en silencio. La vampiresa había quedado literalmente clavada en un saliente de las paredes de la cripta, empalada, como lo hiciera Vlad Drácula con sus enemigos. Un grito de lamento invadió la cripta, mientras la sangre no dejaba de emanar del corazón de la vampira. Al instante quedó convertida en huesos. La bestia, tras unos segundos, corrió escaleras arriba, salió de la mansión por una ventana y se perdió en la noche. A la mañana siguiente, aquel hombre apareció en mitad del campo, con sus ropas raídas y con cortes por todo su cuerpo. A su lado un conejo medio descuartizado. Miró a su alrededor y pudo divisar muy cerca su mansión, así que se levantó medio desnudo y se dirigió a la casa. Una vez allí se curó las heridas, que no pasaban de arañazos, excepto 3 grandes arañazos ya cicatrizados que tenía en su pecho. Los tocó con tristeza y odio, y tras ponerse ropa nueva, bajó a la cripta para saber por qué la bestia había quedado libre aquella noche. Allí descubrió las cadenas hechas trizas y los restos de la condesa. Marta, tú también has sucumbido a la bestia. Con lágrimas en los ojos, recogió los huesos de la condesa y los introdujo en el ataúd. Tras cerrarlo, lo metió en un hueco de la cripta y dijo: Lo siento, hermana. Valdemar Daninsky, que así se llamaba nuestro hombre, dio un gran suspiro, subió lentamente las escaleras y cerró la puerta para continuar soportando su maldición, solo, en su mansión, por toda la eternidad. Y además este país es muy extraño porque de repente ahora se va a hacer una producción de cine de terror que va a hacer Filmax en Cataluña con Brian Yuzna, que van a hacer una producción de... Para empezar empiezan con 5.000 millones de pesetas de presupuesto, bueno, pero se dice que van a alcanzar hasta 20.000 en la producción de películas, y por descontado a mí no me han llamado, ¿no? Lo cual me sorprende, este país es así de extraño, ¿no? Y sin embargo pues tengo varios proyectos en Estados Unidos, entonces por eso es nadar contra corriente siempre, pero nadar contra corriente fundamentalmente pues contra los estamentos que más o menos mandan aquí, ¿no? Y claro, pues yo he hecho un cine que por lo que se ve a esos estamentos pues no les gusta, ¿no? O sea, les gusta el cine de más trascendencia social, como ellos dicen, o demás, no lo sé. El caso es que efectivamente
me identifico mucho con eso de ir contracorriente. Vamos a finalizar esta primera parte del tributo que Terror y Nada Más está rindiendo al maestro Paul Naschy con la intervención de un personaje muy relacionado con el maestro en los últimos tiempos. Un ilustrador de categoría que ha tenido la labor de llevar la imaginería nachiana al mundo del cómic, y hay que decirlo bien alto, la ha llevado y muy bien además. Paul Naschy se sentía muy orgulloso del trabajo de este ilustrador, ya que como sabemos Paul era un gran dibujante, aunque no sea su faceta más conocida. Pero aparte de esto, el personaje del que os estamos hablando tenía una gran y sentida amistad con el maestro. Como ya habréis adivinado, estamos hablando del ilustrador Javier Trujillo, el cual nos hablaba del maestro de la siguiente manera. Tenemos ahora con nosotros en esta noche especial en la que recordamos al maestro Paul Naschy, a una persona que trabajó codo con el maestro en sus últimos años de vida. Estamos hablando del ilustrador Javier Trujillo. Buenas noches, Javier, y gracias por unirte a este homenaje al maestro merecido y que le damos con todo cariño. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Javier, ¿cómo conoces a Paul Naschy y cómo os embarcáis en un proyecto juntos? Bueno, porque yo conocí a alguien de su entorno. Entonces, bueno, yo era fan de Paul, ¿no? Le conocía de las películas y tal. Entonces, en ese momento yo me planteé, pues, poder llevar algo de su trabajo al cómic, ¿no? Y bueno, entré en contacto con él. Y yo en principio lo que le pedí fue un cuento corto, un relato pues no sé, de alguna de estas cosas que a veces se hacen y bueno, pues se dejan en los cajones, ¿no? Y no se utilizan para nada, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me planteó fue, porque bueno, yo me enseñé unas muestras, ¿no? De cosas que había hecho, estaba haciendo en ese momento, que eran los mitos de Asturdeva, que luego pues lo cerré, la trilogía para hacer El retorno del hombre lobo, ¿no? Que es lo que hice con Paul. Pues él lo que me planteó fue hacer Valdemar Daninsky. Lo que fue para mí un honor, claro. Y así fue. Muy bien. Como tú bien sabes, además de actor, director y guionista y tantas cosas más, el maestro fue dibujante. ¿Cómo valoraba él tu trabajo desde ese punto de vista? A ver, él valoraba cualquier trabajo artístico, ¿no? Desde la pintura hasta la música, pero además era una persona muy abierta porque, hombre, a él le gustaba todos los planteamientos un poco clásicos, en el sentido de, por ejemplo, le gustaba la pintura realista o el cómic o la ilustración que fuera muy realista y bien música con melodía y tal. Pero, por ejemplo, la última película que él desarrolló, que fue en Pusa, uh-huh. La música se la ha hecho Dartmouth, que es un grupo muy bueno de metal gótico, ¿no? Quiero decir, que no es que estuviera anclado, porque de hecho le gustaba mucho el cómic. Entonces él como dibujante es muy curioso, porque él alguna vez ha hecho en alguna de las dedicatorias que hemos hecho en las firmas, alguna dedicatoria de las que ha hecho, ha dibujado un hombre lobo. Yo siempre, así de perfil, ¿no? Yo siempre decía, no, pues si dibuja mejor que yo. y sí, se sorprendía mucho a veces la gente cuando lo veía, porque decía, joder. Pero sí, él tenía mano para el dibujo. Entonces, bueno, yo no creo que lo valorara más por saber dibujar, sino por el aprecio que él tenía a todas las formas de arte, sobre todo las populares. Muy bien. El primer trabajo que nace de vuestra colaboración es el cómic o novela gráfica Valdemar Daninsky, El retorno del hombre lobo. Una excelente obra ganadora del premio a la mejor obra de origen nacional en Expo Comic 2007. ¿Qué significa para ti la materialización de esta obra? ¿Cómo se desarrolló su creación? ¿Y qué te aporta el que reciba semejante galardón? Hombre, semejante galardón, teniendo en cuenta que fue por votación popular, pues mucho. Porque claro, cuando un premio te lo dan 3 o 4 personas que se juntan en un jurado,
las cuales puede haber afinidades o no, contigo o con tu estilo, incluso intereses creados, porque esto pasa en los jurados, ¿no? Hay intereses creados. Por ejemplo, este tema de las afinidades, no ya tanto con los intereses creados, es curioso porque, que no sé si lo sabrá, pero bueno, es curioso porque, por ejemplo, los 3 premios nacionales de cómic han coincidido con los 3 premios que se han dado en el Salón de Barcelona, ¿no? Lo cual es bastante curioso. En el Salón de Barcelona vota muy poca gente, porque solo votan gente que está profesionales, en teoría. Dicen profesionales. Por ejemplo, yo debería votar, pero no voto. Muchísima gente que es profesional no vota ahí, ¿no? Y pues no sé, porque piensan esto que te voy a decir yo ahora, ¿no? Entonces, resulta que lo que le gusta a la mayoría de las personas, a la mayoría de los compradores, no suele coincidir con lo que sale premiado, por ejemplo, en Barcelona. Cosa que también, claro, está ocurriendo con el Premio Nacional. No en el caso, por ejemplo, de Obras como Arrugas, que sí, pero con otras 2 que han sido premiadas, pues no coincide tanto. Sin embargo, lo que quiero decir es que viene a colación porque en el Expocómic de Madrid sí que es una votación popular, ¿no? Quiero decir, primero hay una preselección de no sé si son 5 o 10 títulos, no me acuerdo, y luego son votaciones populares. Bueno, ¿para mí qué representa? Pues para mí que la gente te vote. Obviamente yo siempre digo que ese premio igual no lo gané yo, lo ganó Paul Naschy, porque al fin y al cabo era su obra y yo la materialicé, pero el que tenía y el que sigue teniendo seguidores y seguidores y seguidores, legiones, es Paul, ¿no? Pues para mí fue un gran honor, claro. Para mí fue un gran honor, por supuesto. Eso es lo que representó. Y luego la obra del retorno, pues, ¿qué te voy a decir? Mal que le pese y a otros les alegrará mucho, esa obra queda en los anales del cómic, ¿no? Claro. Sí, porque tienes que pensar que probablemente, yo no estaría seguro, pero probablemente sea el único cómic que se ha hecho versionando una película. Y desde luego, si nos referimos al terror español, sin duda, es la única. Claro. Entonces, bueno, es una obra un poco especial. Ya no entraremos en si es mejor o peor que eso, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero sí es una obra especial, ¿no? En el fondo, como todo lo que tenía que ver con Paul, ¿no? Porque en el año 67 aparece un hombre que dice que vamos a hacer una película sobre un hombre lobo en España y le vamos a llamar José Huidobro. Pues tú imagínate. Ya ves. En la época de Lina Morgan y todo esto. Sí, claro. Pues en el fondo, con esta obra en el cómic igual, porque esta época en España es una época de muy baja producción de cómics españoles, no es como los años 80, que estaba todo time. Ahora mismo es una gesta hacer un cómic aquí, ¿no? Vaya rollo que te he soltado sobre los premios del cómic, ¿eh? Nada, está todo muy bien. No, pero lo que he dicho, al margen de opiniones o interpretaciones, porque claro, al final esto es como cuando ves una escultura, ¿no? Si yo me pongo del lado de frente y tú estás de la parte posterior, yo lo veo de una forma y tú de otra, y estamos viendo la misma escultura, claro, son los puntos de vista, ¿no? Sí. Pero los hechos son así, ¿no? Los premios de Expocómic de Madrid suelen tener unos ganadores, raramente coincide, aunque a veces ha coincidido, en el caso de Arrugas, pero los premios de Barcelona y luego los que decide también el jurado del Premio Nacional han coincidido las 3 veces, es curioso. La verdad que sí, que es curioso. Sí, parece un poco como lo de los Goyas, ¿no? Sí. Ah, no, eso es distinto. Eso es a otra lo del tema de los Goya entraremos un poco más tarde. Sí, no, bueno, ya parece que lo soltó un poco por si acaso se te iba a escapar. No te preocupes. Que a mí no se me va a escapar, ¿eh? Aunque ahora te digo una cosa, a mí la verdad es que me importaba cuando estaba Paul, ahora ya da igual. Hombre, sí, la verdad que... Te lo digo de verdad, porque a él sí le hubiera... Pero bueno, olvidémoslo. Bueno, ahora dentro de un poquito hablamos de ese tema.
La siguiente colaboración entre vosotros que se materializa es Valdemar Daniski, El origen de la maldición, y hace muy poco la colaboración en la primera novela del maestro, Alaric de Marnach, en la que tú realizas las ilustraciones. ¿Cómo se desarrollan y vives estas posteriores experiencias con el maestro? Pues de la misma forma. Sí, aparte de todo es que yo trabajaba muy fácil con él, porque a él le gustaba mucho lo que yo hacía, y yo creo que yo vivía bastante aunque eso lo veréis vosotros, cuando al ver el cómic y al mirar las ilustraciones, pero yo creo que vivía bastante bien su fantasía, su mundo, ¿no? Yo lo entendía muy bien. De hecho, íbamos muchas veces en el tren, en el AVE, cuando íbamos a alguna presentación, algún evento y tal, y muchas veces íbamos imaginando cosas los dos, ¿no? Quiere decir que él me contaba cosas de guiones, yo le contaba ideas para las ilustraciones de y muchas veces casi no acabábamos de hablar porque ya lo estábamos viendo mentalmente, ¿no? Yo la verdad es que interpretaba creo que con cierta facilidad su iconografía, porque me gusta mucho. Sí, la podía asumir fácilmente, ¿no? Sí, además que como tú has dicho, después cuando ves los cómics y demás, pues eso que tú acabas de comentar, pues se nota, ¿no? Y de que yo creo que sí, hombre, lo sé. A ver, yo, por ejemplo, el retorno lo actualicé un poco más, ¿no? En el sentido de ropas de las chicas, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero creo que lo que es toda la base iconográfica fundamental y el universo nachiano creo que están reconocibles, al menos eso es lo que todos los fans de Paul me han dicho a mí, ¿no? Sí, vamos, y yo que lo soy también, te lo digo también. Sí, nadie que lo haya visto me ha dicho, guay, un churro, no. No, pues no sé, es que eso pasa a veces, ¿no? Sí, es un poco como lo del planeta de los simios de Tim Burton. Nadie que vea en la película de Tim Burton dice eso es el planeta de los simios. Sí, pero no es, ¿sabes? Ya ves. Porque, claro, pues eso es lo que te quiero decir, que en este caso yo creo que sí que ha quedado bastante bien plasmado. A él le gustaba mucho, desde luego. Muy bien. ¿Hay alguna colaboración entre vosotros que haya quedado en el tintero después de su triste fallecimiento y que podamos disfrutar en el futuro? Pues claro. Pues para empezar la tercera parte y la finalización de la trilogía, pero es que incluso había comenzado la novela de Valdemar, igual que la de Alaric, pero no la terminó. Y incluso, ahora que estoy pensando, una obra de teatro que escribió sobre Jack the Ripper, el destripador, ¿no? Quiero decir, y guiones que tiene, bueno, pues sí, yo qué sé, si a mí él me dijo abiertamente que podía plasmar cualquiera de sus guiones. Otra que tenía en la cabeza era Inquisición, pero bueno, todo esto puede que en el tiempo yo lo pueda hacer, ¿sabes? Que decir, se ha quedado en el tintero porque él desgraciadamente ha desaparecido en ese aspecto, pero bueno, es que como yo digo, Jacinto Molina ha desaparecido, pero por una sí queda. Sí, pues para siempre. Que si su legado está ahí, se puede llevar las veces que, porque yo tengo muy buena relación con la familia, entonces eso claro. Se puede hacer, ¿no? El tiempo lo irá diciendo. Luego la tercera parte de la trilogía de Valdemar la acabaré. Más adelante, pero la acabaré. Pues no, pues todo en ese sentido, todos los trabajos que pueda reflejar de Paul, todos los fans y seguidores de él te lo agradeceremos seguro. Sí, me imagino. Paul Naschy fue un profesional del cine, ahora entramos en lo que hablábamos antes. Paul Naschy fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado sin reconocerse sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué crees que esto es así o qué opinión tienes tú sobre esto? Aunque yo más o menos la sé, pero bueno, para que quede ahí. Todo el mundo tiene más o menos una opinión sobre esto, ¿no? Sí.
por un lado habrá quien diga que se le ha atacado con razón, porque lo verán de esa parte, de ese punto de vista, ¿no? A ver, yo lo único que puedo hablar es de mi relación a nivel como persona. Para mí mi relación con él ha sido absolutamente entrañable. Más allá de la relación que hemos tenido profesional, éramos amigos. Que no es un tópico, lo estoy diciendo porque es así, sinceramente. Y además compartíamos sobre todo un amor por los mismos conceptos del arte, ¿no? Entonces eso es lo que ha producido esa simbiosis que se ha alargado en el tiempo, ¿no? Porque como yo ya he dicho otras veces, en España el cómic aquí no hay una industria, ¿de acuerdo? No puede haber intereses materiales sólidos en estas cosas en España, porque no lo hay. Entonces, más bien se hacen las cosas porque te enamoras de los proyectos y porque eres muy Quijote, ¿no? La verdad. Sí, a él le pasó lo mismo con el cine, ¿no? En ese aspecto. Cuando él comenzó, ¿no? Luego ha tenido mucho éxito, otras épocas menos, otras épocas más, pero quiero decir, en realidad en España hacer eso ha sido y sigue siendo muy quijotesco. Pues como persona, para mí era una persona entrañable, un gran amigo. Eso es lo más importante que valoro yo de mi relación con él, la amistad. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé cómo sería hace 20 años. Lo que sí que puedo decir es que para mí ahora era una persona excelente, yo qué sé. Yo no me entra mucho en la cabeza ese tipo de críticas que se le hace, ¿no? Creo que, desde luego, el tiempo que yo he compartido con él, cuando alguna vez he oído o he leído por ahí a algunos que suelen ser siempre los mismos, siempre suelen ser los mismos, ¿no? Es decir, esto de que pues yo lo digo con la mano en el corazón, me lo he pasado genial con él. Era una persona entrañable, una persona que continuamente te contaba, y más le gustaba. Era un narrador, era un contador de historias, te contaba todas sus experiencias, sus aventuras, te podías quedar horas ahí y pasarlo bien, y divertirte y reírte con las cosas que contaba, no sé. Yo, desde ese punto de vista, mi experiencia que te puedo decir sinceramente es que no entiendo esas críticas. No las entiendo, no las comprendo. Lo que yo he visto no era eso. Y desde el punto de vista artístico, menos, aún. Sí, porque su obra la conozco desde siempre. Así que de ahí sí que te puedo hablar y decir, pues no sé, a mí me parece que alguien que, ya lo he dicho, en el 67 se plantea hacer una obra así y es tan fiel a sí mismo y realiza obras como El Caminante, El Huerto Francés o La Bestia y la Espada Mágica, alguien a quien Tarantino elogia o Spielberg, pues ahora va a salir en la revista Sci-Fi World un especial. No voy a adelantar nada, pero podréis leer cosas y cosas que se opinan fuera. España tiene un problema, es que aquí nadie es profeta, ¿no? Es muy difícil ser profeta artístico en España. Y además España es un país en el que las envidias y los intereses creados son muy duros, ¿no? Y por otra parte, como es un país que ha tenido una mínima industria cinematográfica y después se ha perdido, pues ha dado pie, probablemente, a este tipo de intereses creados y envidias, ¿no? Bueno, yo lo único que puedo decir es que para mí era una persona entrañable, magnífica y un hombre que sin duda estará escrito al lado de los grandes del cine de terror universal. Muy bien, eso está claro. Yo creo que está claro lo que he dicho, ¿no? Sí, clarísimo. Sí. Y ahora te hago la pregunta, digamos, más al meollo todavía. Sí. Tú has sido una de las personas que con más fuerza has pedido ese Goya de honor para el maestro que de momento la Academia Española de Cine no le ha otorgado. ¿Crees que finalmente, aunque sea título póstumo, se le otorgará dicho premio? Pues si te digo la verdad,
Creo que no. No lo creo. Y ya te he dicho antes, y a mí en realidad ya da igual. Porque el que realmente le hubiera ilusionado el reconocimiento de sus compañeros hubiera sido Paul. En fin. Y además en ese sentido también han tenido los señores, vamos a llamarlo así, señores de la academia, un detalle muy bonito, lo digo irónicamente para que se me entienda, en el hecho de que cuando Paul por desgracia estaba enterrándose, pues cogen y le otorgan justamente ese día, qué casualidad, el premio a, bueno, en este caso Antonio Merced. La persona pero, que sea, en este caso no me importa, ¿no? Porque pero eso puede tener una explicación. Sí, puede tener una explicación. Y lo voy a contar. El día de su funeral pasó por allí Alex de la Iglesia. Y yo no sé si me volverá a ver. Sí. Bueno, es que la verdad es que pensándolo, si la próxima vez que me vea me reconocerá, me dirá, pero bueno, tú, es que yo le cogí por banda y le dije lo de Goya. Claro, se anunció el día siguiente. Yo entiendo y pienso en esto, digo, bueno, si se hubieran tardado 7 días yo hubiera podido pensar, porque él comentó incluso a otra persona, bueno, yo lo puedo proponer, pero tengo que convencer a 21 personas más, ¿no? Algo así me parece que dijo. Claro, si se hubiera tardado 7 días sí hubiera parecido como que no hubiera hecho caso, ¿verdad? Tengo la sensación de que al día siguiente se dijo esto porque yo creo que para que quedara claro que aquello ya había sido decidido. No sé si me explico. Tiempo antes. Sí. Yo me imagino que en aquel momento no era el sitio ni el momento para decir, bueno, es que esto ya lo han decidido, puede ocurrir para otro año, ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, creo que si lo hubieran demorado hubiera sido peor porque hubiera parecido que ¿entiendes? Sí. Claro. Yo creo que estuvo bien que se anunciara al día siguiente. Lo digo sinceramente, ¿eh? Ya, claro. Pero bueno, yo dije que era, y es más, lo digo, era la última vez que volví a decir a nadie el tema del Goya, se lo dije porque apareció y bueno, yo me muevo bastante por impulsos emocionales, ¿no? Sí. Y se me quedó mirando y no me supo qué decir. Luego ya digo que explicó aquello a alguna otra persona, ¿no? Claro. Ahí estaba. Que bueno, que él lo podía proponer, porque además, voy a decir una cosa, Alex tenía aprecio por Paul, ¿eh? Y de hecho pasó por ahí, sí, es el presidente de la academia, pero creo que a motu propio también, ¿vale? Entonces, bueno, a mí en realidad yo ya no voy a volver a decir eso porque creo, lo digo de corazón, yo lo decía porque sé que a Paul le hubiera gustado, pero a mí en realidad ahora mismo ya pues ya me da igual porque no necesito yo personalmente ya no necesito que le reconozca a nadie, ¿no? Ya. No hace falta. Está reconocido internacionalmente. ¿Qué más reconocimiento hace falta? Yo creo que en ese sentido que la mayoría digo, todos sus seguidores y los que le conocían, etcétera, en realidad quería que se lo dicen por él, ¿no? Porque sabíamos en cierto modo que a él le hace ilusión de que en España pues definitivamente le reconocieran. Por sus compañeros, ¿sabes? Por lo que él había aportado, porque si hay un cine posterior de fantaterror, si hay un cine de terror que más o menos es quizá el único que da un poco de dinero industrial a este país, ha sido porque apareció alguien como Paul. Claro. Sobre todo Paul, más gente, pero sobre todo Paul, que ha sido el que ha seguido desde aquel momento, ¿no? Claro. Y que además ha tenido repercusión fuera, porque la ha tenido. Que se dice pronto. No, claro, es que, no sé, es que en España valoramos muy poco lo que hacemos aquí. Muy poco. Así es.
Bueno, pues si te parece vamos a pasar ya a la parte final de la entrevista, ya con cosas un poco más alegres dentro de lo que cabe. Y bueno, ahora te quería preguntar si nos podrías contar alguna anécdota o alguna curiosidad que hayas vivido tú con él, ya sea en esos viajes que tú me has comentado de tren o en cualquier otra situación, ¿no? Hombre, hacían alguna anécdota. Es que todas las que él contaba de cosas que le habían pasado, que algunas eran realmente divertidas, ¿no? Joder, hace memoria ahora y que me acuerdo de alguna. No, ahora mismo no me sale ninguna, la verdad. No, de cosas que ha contado, pero bueno, por ahí están grabadas, ¿no? Anécdotas curiosas, ¿no? Curiosísimas. Muy bien. Por otro lado, como tú bien sabes, Paul Naschy interpretó a muchos personajes dentro del horror y realizó pues más de 100 películas, ¿no? ¿Nos podrías comentar cuál es tu personaje favorito o tu película favorita de él? Porque a ti te llame la atención por algo en especial. A ver, de las películas favoritas hay dos, ¿no? Que son El Caminante y La Bestia y la Espada Mágica. Parece que esa película de Valdemar Baninsky en el Japón samurái es una joya. Lo digo con toda sinceridad. Además no creo que se haya hecho en España ninguna película con una hibridación así. No recuerdo que nadie haya hecho una película fantástica ambientada en Japón. Y el personaje, claro, Valdemar es su personaje estrella, ¿no? Pero Alaric es una creación muy siniestra, muy especial, incluso la caracterización con la barba cortada en pico. Me atrae más Alaric. Sí. Claro, ha hecho tantos votos, todos aquellos. Sí, es que sí, como tanto que, sí. Pero Alaric es un personaje siniestro y atrayente, ¿no? Sí, tiene el aspecto y todo lo que lo envuelve así muy atractivo. Porque Valdemar es una cosa que mucha gente que le critica no lo ha entendido. Valdemar, más que un personaje terrorífico, que lo puede ser, a mí me parece que es un personaje al que al final compadeces porque como individuo es un buen individuo, es un individuo noble y que lleva muy mal su estigma, ¿no? Es un personaje que al final infunde cierto, es una especie de héroe antihéroe, ¿no? Sí. Y de hecho yo muchas veces cuando hablo con amigos o con conocidos demás de Valdemar Baninsky, pues siempre destaco lo mismo, ¿no? Que Paul consiguió sacar, digamos, del hombre lobo la parte humana, ¿no? Es decir, enfocó el hombre lobo como la bestia, tal y cual, a ver cómo hacemos que se transforme de la forma más espectacular, y él, sin embargo, siempre quiso darle mucho hincapié a esa parte humana, ¿no? Porque el hombre lobo sí es lobo, pero también humano, ¿no? De hecho, él no quería que pareciera... él quería que tuviera una forma antropomorfa, humana, ¿no? No quería darle un aspecto mucho más allá, porque quería que la mirada y saliera el individuo que hay dentro, ¿no? Ahí estaba, ¿eh? Entonces es un personaje que al final despierta un poco de simpatía, ¿no? Pero Alaric no. No, Alaric no. No, Alaric es siniestro. Despierta otras cosas. Y es terrible. Es un personaje muy siniestro. Sí. Pero tiene ese atractivo de todo lo siniestro, ¿no? Sí, no, hombre, como es lógico, él le dio como a todos los personajes que hacía su toque y claro, de un, pues a lo mejor puede ser un personaje, pues, como estamos diciendo, siniestro, autoritario, tal, y ya está, ¿no? Pero él le daba ese toque que lo hacía especial, ¿no? Sí. Bueno, ya entablando, como hemos dicho antes, el final de la entrevista, ¿cuál sería ya a rango general tu valoración del maestro, tanto profesional como personalmente? Pues está claro.
primero, personalmente era un amigo, un gran amigo, y entrañable para mí. Y creo que eso ya lo deja claro. Y profesionalmente, pues si te digo que para mí va a estar entre los grandes clásicos del terror universal, pues no creo que pueda decir que va a estar ahí entre los nombres de Christopher Lee o Bela Lugosi o Karloff, eso está claro. Para mí eso es un hecho claro, ¿no? Hace ya tiempo que está ahí. Claro. Ahora quizás haya gente que vea sus películas desde ese otro punto de vista, ¿no? Que es como cuando se ve una película de Bela Lugosi a veces el tiempo distancia ya las cosas y... Sí, además Paul decía mucho eso de que el tiempo me da la razón, ¿no? No, seguro. O sea, seguro, eso no va a caber duda, ¿no? Claro. En eso tenía razón. Yo también estaba convencido. Y lo estoy, vamos. Claro. Hace poco ha salido una reseña de quién era el New York Times. Ya sabes que en el New York Times, generalmente en Estados Unidos, se preocupa un poco de lo que se hace en España. Sí, claro. La verdad es que sí. Hasta de política, no reseñan mucho, la verdad, pero a él sí la han reseñado. Sí, claro. Pues, por algo será, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué crees que te ha aportado a ti él como persona el haberle conocido, ¿no? El haber compartido por el trabajo y la amistad, como tú bien has dicho, ¿no? Con él. Más allá de la amistad, que eso es algo que no se puede explicar, porque son relaciones emocionales, he aprendido mucho. Mucho a cómo hay que manejarse en el mundo del arte, del espectáculo, con las personas que hay alrededor. Las que por donde hay muchos intereses y muchas empatías interesadas, ¿no? Eso, cómo hay que manejarse y cómo hay que conducirse. Sí. Cómo hay que hacer una entrevista como esta. O porque le he visto hacer muchas. O una charla. Sí, he aprendido muchísimo. Sí, vale. Y además a cómo hay que donde no te ayuda a buscar la forma de salir adelante, buscar promoción y hacerlo, ¿sabes? Sí, eso de eso lo he aprendido muchísimo de él. Sí. Porque está claro que en España hay gente a la que la encumbran y la promocionan casi sin quererlo. Y otras personas, pues que más bien es al revés. Sí, y además en ese sentido, yo puedo decir en ese sentido que a mí me daba la sensación muchas veces cuando hablabas con él que cuando te estaba hablando ya directamente te estaba enseñando, ¿no? De alguna manera, es decir, aunque te estuviera explicando cualquier tontería, vamos a decirlo así, pero la forma en que te lo decía, el cariño que te lo decía, es como si te estuviera enseñando, ¿no? Cada cosa, o que él quería que tú aprendiese de su experiencia, etcétera, ¿no? A ver, él lo destilaba per se, por su forma, porque a ver, él es una persona que se ha creado a sí misma, ¿no? Entonces, todo ese bagaje lo destilaba en su forma de ser, ¿no? Todos los proyectos, como él decía, claro, Paul Naschy no llega a conocer Tarantino y decir que bueno es Paul Naschy, pero detrás de Paul Naschy está Jacinto Molina, que es el que sacaba todo adelante. Claro. Eso es lo que más he aprendido a nivel profesional. Lo más importante para mí, aparte del tema emocional de la amistad, que es distinto. Muy bien. Javier, para finalizar, me gustaría, aunque sé que para ti especialmente puede ser un poco duro lo que te voy a pedir, pero me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Pues no sabría decirte muy bien porque no es fácil, porque en realidad como yo se lo dije todo en vida,
la admiración que sentía por él y el aprecio a nivel humano y profesional, pues no me ha quedado en el tintero esto como para decir necesito estar reconociéndolo, ¿no? A cada momento que surge la ocasión. No tengo unas palabras estructuradas para ello. Lo único que puedo decir es que para mí era una persona entrañable y amaba sus creaciones. Me encantaban. Y como persona y como individuo era digno de admiración. No sé, era un maestro. Eso, yo creo que esa palabra es la que lo define como ya genéricamente, ¿no? Era un maestro y tal. Y además es una persona, lejos de lo que la gente crea, bastante más humilde de lo que se dice, ¿eh? Ha ido conmigo a presentarle cómics a sitios que nadie encumbrado en el cine iría. Y él iba porque le encantaba todo lo que era el arte popular y el contacto con los aficionados. Y cualquier aficionado que haya entrado en contacto con él lo habrá visto. Lo trataba como si fuera un amigo. Así que lo que pasa es que con las personas que eran altivas con él, y eso se ve en sus películas, porque él más bien era un rebelde contra el poder, ¿no? Las personas que eran altivas con él se defendía, claro. Y de ahí puede venir que algunas personas piensen, pero yo he convivido con él, he viajado con él y lo he visto día a día, ¿eh? Y no, él era bastante humilde con la gente con la que podía compartir sus creaciones y sus claro, si le atacaban, pero es que claro, yo actuaría de la misma forma. Obviamente. Sí, no, pero quiero decir que yo sé que hay gente que ha participado en la creación de cómics, gente del cine y tal, y no le he visto yendo a promocionar nada. Y a él sí, le encantaba. Que es un poco la mente también como de los americanos, ¿no? Que ellos el resto del cómic y el cine lo hibridan mucho, que decir, tanto Tarantino como Spielberg, como pues un montón, Samuel L. Jackson, ¿no? Pues les encantan los cómics, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama Kevin Leclerc, buscando ahí ¿cómo se llama? Kevin Smith, ¿no? Que hace guiones de cómic, ¿sabes? Pero claro, aquí es que estamos un poco más en la élite y eso. Sí, aquí somos muy especiales. Sí, pero él no era así. No, sí, ya te digo yo que yo, como yo digo a veces, por desgracia para mí, no tuve tuve contacto con su hijo como es lógico, y con él también tuve algunos, no tanto como el que me hubiera gustado, ¿no? Sí. Pero yo en eso fui tuve poco, pero me marcó, eso te lo puedo decir. Yo en eso fui afortunado, tuve bastante contacto y me enorgullezco de esto. Para mí ha sido un honor. Sí. La verdad que a mí, ya te digo, yo compartir el poco o mucho tiempo que he podido compartir con él ha sido, súper especial y orgulloso que estoy de haberlo conocido de la manera que haya sido y ya está. Es uno de los grandes del cine. Sí. Pues nada, gracias Javier por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido, homenaje al maestro Paul Naschy, y por supuesto desearte lo mejor en tus futuros proyectos y pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta aquí esta primera parte de nuestro sentido y humilde homenaje a la figura del maestro Paul Naschy. Os esperamos mañana martes 2 de febrero de 2010 para seguir homenajeando al gran maestro del horror, Paul Naschy. Gracias a todos por estar ahí. Os esperamos. Porque el cine me ha dado muchos sinsabores, pero claro, también es cierto que el que tengas, en que yo no sé, pues acuda a internet
y empiece a coger datos que a veces me sorprenden, ¿no? Y vea que, por ejemplo, pues se me cita 4.105.000 veces, me parece, que tenga 435 páginas en Internet con una página de Alma Mater que es fabulosa de buena, que se llama The Mark of Nazi, cuando veo que hay clubs de fans en casi todo el mundo, cuando veo todas estas cosas, entonces me doy cuenta que algo no funciona aquí, ¿no? Que yo quizás lo que tenía que haber hecho hace muchos años, cuando además tuve oportunidades, era haberme marchado, ¿no? Probablemente, entonces yo hubiera hecho mucho más cine, mucho mejor cine, y hubiera sido mucho más considerado. Pero bueno, ya a estas alturas no vamos a andar con esa especie de melancolía, ¿no? De temas melancólicos. Pero bueno, la arquitectura también es muy bonita y muy interesante, y desde luego es muy probable que los problemas que he tenido en el cine, pues en la arquitectura no los hubiera tenido, ¿no?